tristeza, mi pesar, y su voz infunde aliento a este corazón sediento, dándole su dulce paz. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Y si tu jardín se encuentra en total resequedad. Muy buenos días, querida familia. Dios te bendiga. Feliz sábado para todos aquellos que esta mañana se están conectando con nosotros para estar en nuestra experiencia con Dios de Entrenando para Vencer, en nuestra nueva meta de esta mañana, sábado 28 de agosto. Confiando en el Señor, que el Señor nos dé a todos su fiel bendición. Aquí estamos, en victoria. Así es que el Señor nos quiere mantenernos venciendo. Por eso estamos entrenando para vencer. El objetivo de Dios es que podamos vivir en victoria y si nos toca morir, morir en victoria. El Señor está al cuidado de su pueblo y el Señor quiere que nosotros tengamos una experiencia única con Él, en el que nosotros marquemos la diferencia de cómo se vive con Dios y sin Dios. Y nosotros hemos decidido vivir con Dios. Así que esta mañana es para ti, con esta nueva meta de anuncia el Evangelio. Y lo vas a hacer de la manera en que el Señor te ha enseñado. Así que Dios te bendiga. Bienvenidos todos a nuestra transmisión de esta mañana de sábado, buscando la presencia de Dios con todo nuestro corazón, que podamos sentir esa presencia y esa bendición. En el nombre del Señor, que así sea. Aquí estamos para poder bendecirnos los unos a los otros. Buenos días, familia. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Soy Licenit Polanco y esta mañana he querido cumplir con, ¿verdad?, esta misión hermosa que el Señor nos ha dado de anunciar el Evangelio, efectivamente. Y de estas nuevas maneras que lo estamos haciendo, ¿verdad?, a través de estas transmisiones, queremos lograrlo, poder lograr nosotros tener este anunciamiento del Evangelio de diferentes maneras. Y hoy, aunque tengo que inmediatamente terminar la transmisión, voy a estar saliendo para el área este de Puerto Rico para cumplir, ¿verdad?, mi privilegio. No es mi trabajo, es mi privilegio el poder compartir el Evangelio con las damas que se estarán reuniendo esta mañana allá en Caguas, en la Iglesia de Dios Incorporada en Caguas, frente a la Iglesia de la Esperanza. Allí tendremos el Congreso de Damas del Ministerio de la Mujer de la Asociación Adventista del Este y esperamos que todo lo que allí ocurra, los diferentes seminarios que se van a dar, la disertación musicales y la intervención de la Palabra de Dios sea de bendición para todos los presentes, confiando en que esta reunión sea sellada con la presencia y en la bendición del Espíritu Santo. Y así confiamos. Y aquellos, ¿verdad?, que por estar a la distancia no puedan estar con nosotros, esperamos que de alguna manera poder compartir posteriormente parte de lo que allí podamos estar haciendo. Así que en esta mañana vamos a tener un tiempo más corto, más limitado para la presentación del tema. Y antes de orar, quiero hacer una petición de oración muy especial. Nuestra querida compañera Sandra Amaya se encuentra en California, allá para
estar con su hermano William, que ha estado muy delicado de salud. Ella ha estado solicitando oración a través de nuestro chat y en lo personal también me escribió y me dejó un mensajito ayer solicitando de que pudiéramos estar orando, y hoy vamos a estar orando aquí públicamente por él y también por todas las demás situaciones que el Señor de alguna manera ve que estamos pasando. El Señor ya eso lo ve, el Señor lo entiende, el Señor lo sabe. Así que toda situación que tú estés pasando en esta hora, el Señor que la conoce, el Señor va a velar porque tu momento difícil sea atendido bajo la voluntad del cielo. Y así que vamos a orar en esta mañana y vamos a solicitar la bendición de Dios en forma especial por el hermano de Sandrita, que está allá en California en una condición de salud muy delicada, muy delicada. Así que unámonos en oración en esta hora y vamos a pedirle al Señor su intervención. Padre Santo y Padre Bueno, esta mañana no es un deber, es un placer poder levantarnos a encontrarnos contigo para escuchar tu voz. De eso hablamos ayer, Señor. Escuchar tu voz, tus diferentes maneras de hablarnos, aún a través de la naturaleza. A veces nos habla a través hasta de nuestras mascotas, de los pajaritos, de la naturaleza, de cualquier cosa. Tú te buscas la manera de cómo llegar a nosotros y hablar a nuestro corazón. En esta mañana, Señor, queremos escuchar tu voz, porque tenemos el llamado dentro del alma que nos grita que anunciemos tu nombre, anunciemos el evangelio que nos has dado. Hoy, Señor, queremos hacerlo no a nuestra manera, sino a la manera de Cristo. Oh Señor, que esa llama que enciende esa hoguera, porque a veces nos encontramos tan fríos, tan solos, tan apagados, tan decepcionados, que nos preguntamos: ¿y cómo me vas a usar, Señor, si apenas siento que yo me caliento? ¿Cómo voy a calentar a otro? Señor, calienta nuestro corazón. Pon esa llama ardiente y viva dentro de nosotros para que podamos anunciar este evangelio. Oh Señor, sabes que Sandra ha viajado a Estados Unidos para poder anunciarle el evangelio a su hermano William, quien se encuentra en una situación muy crítica, donde los minutos y las horas cuentan en su contra. Oh Señor, dale la manera a ella para ella poder hablarle a su hermano, que antes que su hermano pase al descanso, ella pueda llevarle esa luz y ese calor del cielo, y que ese corazón pueda ser tocado por la influencia del Espíritu Santo. Sé con todas las demás personas que están pasando por diferentes situaciones. Oh Señor, sé propicio a su necesidad, escucha su clamor y enciende en todos nosotros esa llama que el diablo ha querido apagar por tantas situaciones, incluyendo el temor. Y que, oh Dios, podamos sacar a la luz esa antorcha de fe, esa antorcha de amor, esa antorcha de paz en medio de la tormenta, porque eso solamente tú lo puedes hacer en nuestras vidas. Oh Señor, bendícenos en esta hora. Levanta tus manos, bendice a tu pueblo, porque tu pueblo está con las manos levantadas para bendecir tu nombre. Oh Señor, en ti creemos, en ti confiamos y a ti alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes esta meta que, que verdaderamente a mucha gente le atemoriza. Yo he relatado en varias ocasiones
un defecto físico con el que yo nací y que cuando yo pedí el bautismo y le dije a mi papá que yo me quería bautizar, que yo tenía 7 años, mi papá me hizo 2 preguntas. Porque en ese tiempo y en este tiempo también, no puedo decir que en aquel tiempo y en este tiempo no pasa, los niños no son considerados candidatos de bautismo si no tienen 12 años más. ¿De dónde sale esa práctica? Ni idea, porque no es bíblica, ¿ve? No es bíblica. El Espíritu Santo lo recibió Juan el Bautista cuando tenía 6 meses de gestación, no había ni nacido. Así que Dios no hace acepción de personas con nadie. Así que Dios puede utilizar a cualquiera. Y como dice la palabra, pudo usar una mula para hablarle a un profeta. ¿Cómo no va a poder usar un niño? ¿Ve? Pero yo era tartamuda. Ustedes lo conocen y lo he dicho en mis anteriores presentaciones. Yo era tartamuda. Aquí en Puerto Rico se le llama un gago, una persona que repite la misma palabra muchas veces y se le hace difícil poder hablar con fluidez. Y yo tenía ese problema. Y cuando mi papá, yo le dije que yo me quería bautizar, él me dijo, bueno, pero ¿y por qué te quieres bautizar? Y yo dije, bueno, porque yo me quiero bautizar. Yo no podía dar una razón muy profunda a esa edad de por qué yo me quería bautizar. Y mi papá me dijo, yo te voy a hacer 2 preguntas y si tú contestas esas 2 preguntas, yo voy a hablar con el pastor. La primera pregunta que mi papá me hizo era que si yo amaba a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y aunque yo era muy niña, yo puedo identificar que a mi edad de 7 años yo amaba a Jesús. Quizás no de la manera en que lo amo ahora, en todo el conocimiento que tengo ahora y con todas las evidencias para poder amarlo. Pero para mí Dios era importante. Lo veía en mi hogar y cuando iba a la iglesia me encantaba. Así que yo no dudé en ningún momento decir que sí. Ese fue un sí que me nació del alma, ¿ve? Le dije sí. La segunda pregunta de mi papá fue que si por amor a ese Dios tan grande, si verdaderamente yo amaba a Dios, si yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que Él me pidiera, aunque yo no supiera hacerlo. Ahí pues me puse a pensar un poquito más antes de contestar. ¿Por qué? Porque no había una cosa que a mí más me aterrorizara, era hablar en público. ¿Por qué? Porque ya había sufrido, en mi corta edad, ya había sufrido lo que era el bullying, lo que se llama el bullying ahora. Es la burla por haber sido tartamuda. Es decir, los chicos se ríen de ti. Y mi papá me mandaba a una tienda que había cercana y cuando yo llevaba y trataba de leer la notita, o yo trataba, ¿verdad?, de expresarme, inmediatamente, pues, había una reacción de la persona, decirle, mira, dile a tu papá que mande a tu hermana o venga él, pero yo a ti no te entiendo nada, es que tú no sabes hablar. Y yo le tenía un terror al acto de hablar en público. Y esto de anunciar el evangelio usando la voz, eso no era para mí. Y ahí fue que vino ese miedo que yo me quedé mirando a mi papá, porque lo primero que pasó por mi mente es, ¿y si a Dios se le ocurre pedirme que yo hable en público, que yo anuncie o hable en público? ¿Cómo lo voy a hacer? Y aun cuando pensé y analicé la respuesta que iba a dar, había algo que me impulsaba a decir que sí. Y ahí es cuando yo, sin pensarlo más, porque si lo hubiese pensado mucho, hubiese contestado que no. Pero eso de que tu amor por Dios, te amas a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y no puedes hacer lo que Él te pide aunque no sepas hacerlo. Ahí como que yo no sé cómo es que Dios trabaja en la mente de un niño. Y yo finalmente dije que sí. Y mi papá habló con el pastor y me bautizaron. Justamente para el día de mi bautismo, ese día el Señor hizo el milagro donde el Señor enderezó mi lengua y yo comencé a hablar, a partir de mi bautismo pude hablar con más fluidez,
Claro, la fluidez fue paulatina, no fue absoluta, pero desde ese día yo pude comenzar a hablar y no me quedaba estacionada en la misma palabra, sino que yo pude hablar con fluidez. Entonces yo me aplico lo que dice Pablo. Yo me tengo que aplicar lo que dice Pablo. Porque cuando el Señor conoció el gran miedo de mi corazón siendo niña, Él sabía que si Él desde niña me iba a abrir una puerta para poder hablar o cantar, que era lo que mi mamá me enseñó, porque mi mamá me decía que en vez de hablar, que yo cantara, porque cantando es la única manera en que un tartamudo no tartamudea o un gago no gaguea. Las personas pueden hablar tartamudeando, pero no pueden cantar tartamudeando. Cantan con fluidez. Y mi mamá me decía, pues mira, en vez de hablar, canta. Todo lo que tengas que vayas a decir, ponle música, invéntate y ponle música y habla cantando. Y es algo pues que el Señor comenzó a hacer en mí. Desde niña escribo himnos, coritos, canciones, no canciones al mundo, siempre le he escrito al Señor. Y vi cómo Dios comenzó a utilizar esta herramienta, este defecto, como una fortaleza para mi vida, porque yo buscando la manera de cómo expresarme, comencé a utilizarlo a través de la música y comencé a escribir. Y por eso pues todo lo que canto, básicamente lo he escrito en mi vida desde muy jovencita. Comencé a escribir himnos y cánticos de alabanza al Señor, porque era para mí indispensable anunciar el Evangelio de alguna manera u otra. Primero de Corintios, capítulo 9, aunque ahí el tema del capítulo 9 de 1 Corintios son los derechos que tenía el apóstol como apóstol, porque ya muchas personas ponían en duda el apostolado de Pablo por no haber sido uno de los 12 apóstoles de Jesús. ¿Ve? Y él hace una defensa ante la iglesia de Corinto, que era una iglesia griega, donde vivían también muchos judíos, y él hace su defensa de sus derechos como apóstol. Y dentro de todo esto, pues también él toca el punto de que si los apóstoles vivían del evangelio, ¿verdad? Que fueran sostenidos por las ofrendas de la iglesia, él también tenía el derecho de hacer lo mismo, ¿ve? Sin embargo, él dice que renuncia a ese derecho para no manchar el evangelio, porque muchas personas no aceptaban al apóstol Pablo por el hecho mismo que ya les mencioné, de que no había sido uno de los 12, y él hace su defensa de cómo Dios lo llamó al apostolado hacia los gentiles. Y aunque ese capítulo habla en la defensa de sus derechos como apóstol, en el versículo 16, él hace una cosa muy interesante y dice: sin embargo, al anunciar el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciara el evangelio. Es cuando él entonces expresa una condolencia hacia él mismo si él dejara de anunciar el evangelio. No por obligación. Y él lo expresa, no por obligación, sino por necesidad. Ya el anunciar el evangelio para Pablo era una necesidad de su vida. No era una obligación impuesta que le había puesto a la iglesia. Y esta es la gran diferencia entre los que predican el evangelio porque tienen a alguien que les paga y está obligado a hacerlo, señores, porque tienes que llenar un informe de trabajo, porque tú tienes que poner ahí que a cuántos visitaste, a cuántos le predicaste, a cuántos estudios bíblicos diste. Hay un evangelio que se predica por imposición, por obligación. Y hay un evangelio que se predica por necesidad. Y yo me voy a ir por el evangelio que predicamos por necesidad. No por la necesidad de hacerlo para que alguien nos retribuya,
Es por la necesidad que nos impone el Espíritu Santo de que cómo yo voy a vivir en esta vida, de qué manera le agradezco a Dios lo que ha hecho por mí y lo que sigue haciendo y lo que hará por mí, minuto a minuto, segundo a segundo, día a día. Porque el Evangelio no es una imposición. Presentar a Cristo no es una obligación, es un privilegio. Y para Pablo era una necesidad. Por ejemplo, en el versículo 14, ahí él dice, el Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Eso es una cosa que Dios lo estableció, ¿dónde? En el desierto. Cuando desde que eligió la tribu de Leví para hacer de ellos a los levitas y sacerdotes a través de Aarón. Y no les dio, y nosotros hemos estudiado esto, no les dio herencia en la conquista de las ciudades cuando ellos estaban conquistando. No se le dio un territorio. ¿Por qué? Porque los levitas tenían que vivir de las demás tribus que los iban a sostener. Todas las tribus heredaron tierras, territorios, montes, de todo. La tribu de Leví no. Y Dios había asignado que ellos iban a vivir de las demás tribus que las iban a sostener. Por eso no se le dio herencia de tierra a ellos. Y eso lo sabía el apóstol Pablo, porque Pablo era un hombre muy estudioso de la Torá. Él dice, pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco os escribo esto para que así hagan conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de mi gloria. ¿Y cuál era su gloria? Bueno, ya usted sabe que la gente comienza a hablar, y Pablo no estuvo exento de eso. Pablo sufrió lo que era la crítica de parte de sus propios hermanos. Incluso Pablo, dice la palabra, expresa de que Pablo cuando iba a predicar a un lugar y se asentaba en un lugar por 3 años para predicar en alguna parte de Grecia, alguna ciudad griega o romana, ¿verdad? Él iba a predicar, inmediatamente él comenzaba a hacer su negocio era hacer tiendas. Y él construía carpas y las vendía. ¿Para qué? Para no ser una carga para los hermanos y no dijeran, bueno, Pablo viene aquí, lo único que se aprovecha de nosotros, se pasa comiendo de nuestra comida, velando por lo que nosotros podamos hacer, lo que nosotros podamos dar. Oye, Pablo se trató de cuidar hasta en ese punto de no privarse de la gloria, porque de lo que Pablo se iba a gloriar no era de lo que la gente le podía dar o mendigar la ayuda financiera o sustentable para su vida o su ministerio, sino que la gloria de Pablo estaba en la necesidad de predicar el Evangelio. Entonces, la pregunta, ¿y nosotros? ¿Y nosotros los hijos de Dios? Porque si bien es cierto que todas las metas anteriores que nos hemos puesto de orar, bendecir a Dios, ayunar, cantar, perdonar, permanecer en Él, esperar en su tiempo, obedecer, confesar nuestros pecados, confiar en Él, escuchar su voz. Oye, todo eso está muy lindo. Ok, todo eso es lo que Dios espera de las metas que Dios quiere de nosotros. Oye, pero ¿cómo la gente va a saber eso? ¿Cómo Dios va a saber todo lo que yo estoy viviendo con Dios si no anuncio el Evangelio? Y como escribí en el post que subí poquito después, antes de la transmisión, en poco tiempo, estamos de moda en pasar desapercibido y la gente quiere llevar un Evangelio muy callado, muy inadvertido. Todo el mundo quiere pasar inadvertido. De hecho, antes la gente le gustaba mucho esos 5 minutos de gloria. Todavía hay quien le gustan los 5, los 20 y la vida entera de gloria. Pero ahora mismo hay gente que prefiere pasar desapercibido, que nadie sepa. De paso, hay algo interesante que está pasando en los hospitales. No importa a qué hospital tú vayas, una de las preguntas que te van a hacer es tu religión.
A mí me llama la atención eso. Porque un hospital necesita saber cuál es mi religión para poder atenderme. Hoy en día bueno, hoy en día todo el mundo hace separación y división por cualquier cosa. Hoy en día es por la vacuna, pero mañana está por feo. Es decir, qué raza, de dónde vienes, cualquier cosa puede traer un prejuicio a la gente. Interesante. Sin embargo, ese no es el tema. Lo traigo por el hecho de que hoy casi nadie quiere demostrar quién es. Y la pregunta es, ¿cómo anunciamos el Evangelio? ¿Esto es algo opcional? Dios nos dice, bueno, a los que quieran nada más, a los que quieran, o a los que están obligados, o a los que les pagan, son los que deben anunciar el Evangelio. No. El anunciar el Evangelio no es para los que les pagan. Porque el Evangelio no se compra. Nuestra testificación no tiene precio. A ti te paguen o no te paguen. Nuestra responsabilidad. Y es algo que viene, señores, por default, es decir, por obvio. Es obvio que cuando tú recibes un beneficio, se note ese beneficio. Si yo soy beneficiada por las bendiciones, el cuidado, la atención de Dios, la voz de Dios, y si yo vivo obedeciendo a Dios y yo lo amo, yo lo doy a conocer. Eso es una cosa que yo no tengo ni que pensarla. Eso es una cosa que brota del corazón en forma natural. Es imposible, Jesús lo dijo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni tampoco tú puedes esconder si pones la luz en la lámpara. Eso va a alumbrar a todos en la casa. Cuando tú enciendes las luces de tu casa, tú no cierras todas las ventanas y las cortinas para que la gente no sepa que tienes luz. Todo el mundo se va a dar cuenta que la luz en tu casa está encendida porque la luz es solo que trae luz, no es otra cosa. Entonces esto de anunciar el Evangelio, esto no es una cosa que es pensada. Esto es una cosa que sencillamente nace y se expande. Nosotros no podemos asumir esa posición de que voy a pasar inadvertida. Es imposible que un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que está siendo beneficiado por los rayos de la gracia, la bendición de Dios, pase inadvertido. Porque de eso nace del corazón. Y como dice, como escribí, no necesitas poner un megáfono en tu boca para decirle a todo el mundo que eres cristiano. Muchas personas hacen esto y usan un megáfono y se van a una esquina. Esa no es la única manera de anunciar el Evangelio. El Evangelio lo anunciamos con nuestra vida, porque nuestras palabras hablan más fuerte que nuestro testimonio habla más fuerte que nuestras palabras. Nuestro estilo de vida. Anunciamos el Evangelio con nuestra mirada, anunciamos el Evangelio con nuestras palabras, anunciamos el Evangelio con el tipo de música que escuchamos dentro de nuestro carro y allá le dimos un ride a alguien. Y lo que esa persona está escuchando. ¿Sabes que nosotros anunciamos el Evangelio hasta con nuestro carro? ¿Usted se imagina qué clase de Evangelio anunciamos nosotros con un carro todo sucio? Todo lleno de papeles, todo lleno de polvo, con basura por las esquinas y los bolsillos del carro. ¿Sabes que anunciamos el Evangelio sin decir una sola palabra? Anunciamos el Evangelio con el tipo de vestimenta con que nosotros salimos a la calle. Anunciamos el Evangelio con la manera en que nos proyectamos. Nosotros anunciamos el Evangelio a los lugares que frecuentamos nosotros para ir a distraernos. ¿Sabes que nosotros anunciamos el Evangelio de muchas maneras? Al que todo el mundo le tiene miedo es pararse en una esquina a anunciar el Evangelio o entregar una literatura. ¡Ay, no, qué vergüenza!
Ay, ¿cómo yo voy a agarrar? Pues déjame decirte, lo que tú puedas decir detrás de un megáfono, ojalá y nazca de tu corazón y no por obligación. Pero lo que haces todos los días, cómo tratas a tus compañeros de trabajo, cómo manejaste una situación en el banco, cómo atendiste al dependiente que vino a tu lugar de trabajo o cómo reclamaste tus derechos allí en Walmart o en la tienda donde fuiste a devolver una ropa y te están tratando mal, la persona con la que no está siendo amable ni tampoco está siendo sensible a tu necesidad y la gente está observando cómo tú manejas una provocación en la calle. ¿Sabes que anunciamos el evangelio con esto? Hay gente que te provoca a ira en la calle. Y la gente que está alrededor va a observar cómo tú manejas esa provocación en la calle. ¿Sabes que esas son las maneras en que nosotros anunciamos el evangelio? Todos los días. ¿Cómo manejamos situaciones con nuestros vecinos? ¿Cómo enfrentamos, verdad? Manejamos esa situación. ¿Lo hacemos como lo hace todo el mundo? ¿Como serían nuestros derechos? ¿O como en mi casa me enseñaron, mi papá resolvía los problemas de esta manera? Mire, nosotros tenemos muchas maneras de anunciar el evangelio. Desde las maneras en que nosotros lo podemos hacer así, de encontrarnos directamente con la gente, como la manera que lo estoy haciendo, anunciando el evangelio a través de las redes sociales. Pero déjame decirte, tú anuncias el evangelio con lo que colocas en tu muro de tu Facebook, con las fotos que subes a tu Instagram, los TikTok que haces. Nosotros tenemos, y déjeme decirle, usted no tiene que hablar de Jesús en ellos, pero usted puede hablar positivamente del Dios al que usted dice servir o negativamente. Porque una cosa es pararte detrás de una cámara y decir cosas bonitas y otra cosa es lo que tú subes en tus fotos, en tu TikTok, en tus Instagram. También manifiesta que tu vida está en armonía con Dios. Como dijo aquí Vida, al tolerar al representante del servicio al cliente en una compañía. Sí, señor, eso es así. Así nosotros también demostramos y anunciamos el evangelio. La expresión de Pablo debe ser nuestra expresión diaria y constante. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí. Ese ay, ese ¿qué me pudiera pasar a nosotros? Déjeme decirle, la preocupación no es que qué pensará la gente o qué pasaría. Ese ay de Pablo no está relacionado con la gente. Ese ay de Pablo está relacionado con Dios. Porque él sabe que a quien él le va a dar cuenta no es a un hombre en esta tierra. Él le va a dar cuenta a quien lo llamó, a quien lo tumbó del caballo, al que lo dejó ciego, al que lo mandó para casa de Ananías y estuvo 3 días ciego y allí Dios le reveló a Ananías que ese hombre había sido elegido. Era para ese que lo había llamado, lo estaba capacitando, lo estaba protegiendo, le estaba abriendo el camino. A ese es el ay. Ay de mí si no anuncio el evangelio, porque es una necesidad. Porque él estaba en deuda con Dios. Y la pregunta es, ¿tú estás en deuda con Dios? ¿Te sientes tú en deuda con Dios? ¿O tú sencillamente sientes que es la obligación de Dios bendecirte, cuidarte, protegerte, sostenerte, proveerte, llevarte de vacaciones, comprarte una casa, darte un carro de último modelo? Es la obligación de Dios porque sencillamente tú no decidiste nacer, Él fue quien quiso que tú nacieras. Bueno, pues si Él quiso que tú nacieras, es su obligación. No. Es el placer de Dios sostenerte y bendecirte. Ese es su placer. Y debe ser tu placer anunciarlo.
Hoy nuestra meta es anunciar el Evangelio. Deja que la fragancia de Dios perfume el área donde pisas. Háblale hoy a alguien. Hoy acércate a alguien y de una manera hermosa anuncia el Evangelio. Anuncia el Evangelio con tu amabilidad, con tu gentileza, con tu alegría, con tu bendición, con tu sonrisa. Anuncia el Evangelio dándole una palabra de esperanza a alguien. Llama a alguien, ora con ella. Bendice a alguien a la distancia, levanta tus manos y bendice aún al que te maldijo en la calle. Bendícelo tú y anuncia el Evangelio. Que el Señor nos dirija, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos use, que el Señor pueda poner en nosotros la necesidad de anunciar el Evangelio. Que Dios nos use con lo que sabemos hacer, con la vara que llevamos en la mano. Dios no mandó a Moisés a anunciar el Evangelio a Egipto de otra manera, sino con la vara que tienes en tu mano. Eso significa con lo que sabes hacer, con la manera auténtica de lo que tienes a tu disposición. Y anunciemos el Evangelio. Y ese es el privilegio nuestro de poder hacerlo. Que el Señor nos pueda dirigir, que el Señor nos pueda bendecir. Hoy espero ver algunas de nuestras compañeras aquí en la milicia de este Evangelio que predicamos todos los días a través de esta plataforma, de estas redes sociales. Aquellas damas, ¿verdad?, que puedan estar en ese retiro. Un abrazo, espero poder darles un abrazo saludable, que el Señor nos pueda otorgar su bendición profundamente y que todos verdaderamente hoy podamos compartir con alguien la bendición, porque yo siempre he dicho que es una gran bendición compartir el Evangelio. Oramos al Señor y despedimos nuestra transmisión esta mañana. Padre Santo y Padre Bueno, qué privilegio, Señor, el de compartir el Evangelio. Gracias, Padre, porque lo que nos mueve no es el mundo. Nuestro motor no es el mundo. Nuestro motor no es la obligación de un patrono que nos paga para hacer un trabajo. Nos mueve el amor. Nos mueve el gozo. Nos mueve la paz. Nos mueve la gratitud, Señor. Nos mueve la bendición. Tú eres nuestro motor. Gracias, Señor, porque no importa dónde vivamos, la raza que tengamos, el idioma que hablemos, el apellido que carguemos, no importa cuál es nuestra profesión o nuestro empleo, todos debemos sentir la necesidad de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros oídos, con nuestros pies, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de alimentarnos, con nuestra manera de relacionarnos con las demás personas, con la manera, Señor, que tratamos a las demás personas, las conozcamos o no las conozcamos. Oh, Señor, es nuestro privilegio y es nuestra necesidad anunciar el Evangelio, dar a conocerte al mundo, Señor. Pablo sintió el peso de la necesidad porque el Espíritu Santo lo movía de un lado al otro. Señor, que podamos sentir esa necesidad, ese calor, ese fuego, esa antorcha que quema hasta lo último de nuestros huesos, y que poder llevar el Evangelio y anunciarlo sea la meta más poderosa que podamos tener, para que el mundo sepa que no vivimos escondidos, sino que te anunciamos porque somos luz al mundo, Señor.
ayúdanos a llevar esa luz, no oculta debajo de un almud, no oculta debajo de un manto de una vida normal en este mundo, que podamos ser esas luces que se unen, Padre Santo, y anunciar que somos hijos de Rey, somos las princesas y príncipes del cielo, los herederos de la tierra prometida. Oh Señor, que hoy podamos llevar nuestra luz a donde quiera que vayamos y no nos avergoncemos, sino que podamos sentir el honor y el privilegio de anunciar el Evangelio de Jesucristo por testimonio a todas las naciones, hasta el día que tú vengas en gloria. Que así sea, Señor. A tu nombre sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo esta mañana. Que todos sean bendecidos y que todos puedan sostener la antorcha de la luz y llevarla al mundo donde quiera que vayas. Llévalo con tus manos, con tus pies, con tu boca, y que el Señor nos bendiga. Estuvo contigo Licenit Polanco con el único propósito de llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Feliz sábado para todos.